20 años siendo docente, Okay. ¿no? Eres una persona joven, entonces quiero saber en dónde inicia tu vocación, dónde te invitan la primera vez a decir, oye, ¿no te gustaría dar clases, no te gustaría enseñar? Son 7 metros cúbicos. Y ahí me tocó ver en un colado que había una fila de 3 camiones. O sea, el amigo se equivocó por 3 camiones nomás. Y a pagar. A pagar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio número 27 con un gran invitado el día de hoy, un buen amigo que ahorita se va a presentar en unos momentos. La ingeniería no solo construye edificios, construye criterio, pensamiento y futuro. Hoy en este episodio 27 de Adaptación Constante vamos a conversar con alguien que ha formado varias generaciones de ingenieros, que ha dirigido una de las carreras más importantes de este municipio y de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y que entiende la construcción no solamente como una obra, sino como una responsabilidad social. Porque cuando el conocimiento se une con la experiencia, se crean estructuras que trascienden el concreto. Hoy nos acompaña un ingeniero civil, maestro en construcción y doctor en educación, con más de 20 años formando ingenieros civiles en el municipio de Mazatlán. Formó parte de 2 periodos como director de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Sinaloa y actualmente sigue activo después de 20 años, tanto en el aula como en el ámbito profesional, en el campo, ya que también tiene su empresa que también nos va a hablar sobre eso el día de hoy. Bienvenido a Adaptación Constante, doctor Javier Chávez. Bienvenido, amigo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación. Es un placer estar aquí contigo. Amigo, aquí en este podcast tenemos la gran costumbre que el invitado se autopresente. Digo, yo ya ahorita di una gran introducción sobre ti, pero queremos conocer también a la persona. ¿Quién es el ingeniero, maestro, doctor Javier Chávez? Ok, pues mira, inicio que yo soy de un pueblo, soy de la Sierra, La Petaca, Concordia, Sinaloa. Yo nací aquí en Mazatlán por cuestión del destino, pero nací y me fui a mi pueblo, allá viví mi niñez. Parto con eso, porque la mayoría, hablando de la escuela, el 60% de los estudiantes viene de fuera. Entonces yo me identifico mucho con ellos en que vengo de un pueblo, entonces para que sientan confianza. Entonces yo nazco ahí, mi mamá es Dora María, es ama de casa, mi papá es Javier Chávez, agricultor, ganadero. Tengo una hermana que es licenciada en turismo, mi hermano que era abogado ya falleció, nada más éramos 3. Y pues tengo una familia, estoy casado con Jessy, tengo 3 hijos, Camila, Javier y Natalia. Y mi formación, vamos a decir que empieza en prepa, porque es donde ya te perfilas tú para una carrera. Y yo me estudié en el CEBETI 51. ¿Por qué en el CEBETI 51? Normalmente tú te guías con alguien o te vas con un grupo de amigos. Afortunadamente, siempre me he rodeado de buenos amigos. Y mis amigos en ese tiempo tenían la intención de irse al CEBETIS, básicamente en construcción. Pero yo me inclinaba más por la computación. Pero no quedé, mi primera opción era computación. Pero ya pues me aceptaron en construcción. Ahí me formé y la verdad me gustó mucho. Tuve muy buenos maestros. Yo creo que parte de ahí, que tú tengas buenos maestros y que te incentiven ahora sí que a elegir. Y la verdad, por eso es que yo estudié ingeniería civil, porque en la prepa tuve buenos maestros y me orientaron y ya me fui a la carrera. Pues. Entonces ya en la carrera, que me fui a la escuela de ingeniería, ahí yo soy 96-2001. Entonces yo termino ahí mi carrera. Después tengo la oportunidad de hacer una maestría en el 2002. Me voy a la UNAM, pero un convenio con la UAS. Entonces la verdad estuvo muy interesante porque no necesitabas irte de un principio a la Ciudad de México, sino que estudiabas 3 semestres aquí, en Mazatlán, y el último sí o sí tenías que irte a la Ciudad de México, porque eras alumno UNAM, pues. Entonces así me formé como maestro, bueno, en mi maestría en construcción, y es donde yo ya empecé ahora sí que a ejercer la profesión. Pero me regresé un poquito. Un año donde estuve trabajando yo, vamos a decir que el 2000 al 2002, antes de entrar a la maestría, fue mi ejercicio profesional, ahí mis primeros trabajos. ¿En lo privado? Bueno, en el ayuntamiento. Ah, ok. Mira, ahí, y esa es una, digamos que
una gran recomendación a los estudiantes que ahora sí tienen la oportunidad de hacer su servicio y prácticas. Antes nada más hacíamos servicio social. Entonces yo donde conozco ya algo relacionado con mi carrera, o sea, mi formación de ingeniero civil, es en el ayuntamiento, ahí en el departamento de tenencia de la tierra. Ahí yo hice mi servicio social. Un vecino, Francisco Montero, que también ya falleció, me dio la oportunidad o me recomendó para yo hacer mi servicio ahí. Entonces ahí es donde yo puse en práctica lo que aprendí en la escuela. Más bien tuve amigos ya ingenieros que me ayudaron y me enseñaron. Ahí yo aprendí mucho lo que es la topografía y empecé a usar AutoCAD, dibujar. Ahí aprendí todo lo que sé ahorita de AutoCAD, de topografía, y digamos que fueron mis bases. Y de ahí yo empecé a ejercer la carrera, pavimentando calles, ya como empleado. Pero digamos que esa es una gran oportunidad, que ahí inicié. Mi carrera ahí inició. Entonces yo cuando me voy a la maestría regreso y busco en qué emplearme, y pues lo que busco es algo de topografía. Me compro un equipo porque pues es lo que yo sabía hacer, más bien es lo que dominaba pues. Entonces ahí empecé con la topografía. Empecé a trabajar con alguien de ahí y así empecé en la topografía. No, yo más tengo una duda. Dices que entraste a la prepa y que ahí te nació el gusto por la ingeniería civil. Sí. Pero antes de entrar a la prepa, o entraste porque ya te interesaba la ingeniería civil en ese momento. ¿O de dónde nació tu...? Es lo que te digo, o sea, no era mi primera opción. Decías que era la computación. O sea, computación. Pero ahí, te digo, tuve buenos maestros y realmente ahí descubrí que sí me gustaba. O sea, es algo que me apasionó, porque hacíamos desde dibujos, instalaciones, o sea, ya eran materias aplicadas a la construcción porque sales como técnico de construcción. Sí, así es. Entonces, instalaciones, costos, inclusive hacemos maquetas. Eso, las maquetas me gustó bastante. O sea, ya proyectar algo y verlo en físico, eso sí me llamó muchísimo la atención. Entonces, ya eso de cuenta que me orientó para allá. Dijiste, por aquí es donde yo me quiero dedicar, esta va a ser la profesión que yo voy a elegir, sí. Y es donde ya decides pues, inscribirte a la carrera, sí, formalmente, ¿no? Formalmente, y la verdad, pues algo que no me arrepiento, porque ahorita hoy en día pues es algo es algo muy chingón que tú puedas proyectar algo y verlo realizado, pues verlo construido, es una satisfacción muy, muy grande. Pues, o sea, proyectarlo y construirlo es algo muy grande. Creo que esa es una de las ventajas de las escuelas técnicas, ¿no? Digo que también en la secundaria, yo en lo personal estuve también en una escuela técnica, okay, y que te enseñaban temas de había electricidad, electrónica, para las damas había corte y confección y había otros. Entonces, había dibujo técnico también, sí, que era algo parecido, o te preparaban para la arquitectura, sí, en un momento dado. Entonces, creo que en una escuela técnica, por ejemplo, en tu caso, despertó un interés que no sabías que tenías. Sí, completamente. Y creo que tal vez, vamos a hablar también de eso más adelante, sobre cómo ha cambiado el tema de la educación, pero creo que las escuelas técnicas que tal vez, no sé cómo estén ahorita en tema de alumnado, pero cuando yo estaba era un cupo peleado, ¿no? Me acuerdo que mis papás tenían que hacer fila de madrugada, un día antes, casi acampar para una ficha. Sí. Ahorita no sé qué tan peleado esté, yo creo que ya no esté tan peleado como antes, seguramente, pero antes esas escuelas técnicas eran muy, muy peleadas para poder participar, y sale personas como tú que de ahí nace un gusto por una carrera que hasta la fecha pues te ha dado mucho. Pero estudias una maestría, haces tus prácticas, servicios en el ayuntamiento, pero tienes 20 años siendo docente, okay, ¿no? Eres una persona joven. Entonces quiero saber en dónde inicia tu vocación, dónde te invitan la primera vez a decir, oye, ¿no te gustaría dar clases, no te gustaría enseñar? Cuéntanos de dónde nace eso. Pues fíjate que ese es de mi papá. Es algo que no traía tampoco. O sea, te digo, siempre va a haber alguien puede ser para bien o para mal, ¿no? Que te lleve a un camino que puedes descubrir que te va a gustar. Pues, digo, puede ser negativo, puede ser positivo. Yo tengo muchos familiares que son maestros, ¿ok? Mi papá
vea la opción, los papás siempre veían que tú buscas un trabajo seguro. Trabajas, pues busca estudiar, prepárate para que tengas una chamba segura, ¿sí o no? Sí, así es, era como que la regla, ¿no? Tema cultural o tipo Robert Kiyosaki, ¿no? Sí, padre sí. rico, padre pobre. Sí, o sea, era la regla de los papás. Así es. Entonces mi papá dijo que es una buena opción, una buena carrera y que te va a ir bien, decía, ¿va? Entonces, un familiar de nosotros, un tío, le dijo, mira, le conviene que estudie un curso de actualización del magisterio. Yo estaba en 4º año de la carrera. Dijo, me consiguió el curso, era curso para gente que estaba frente a grupo, o sea, para docentes prácticamente. Total que me pusieron ahí, me buscaron la manera que yo ingresara, que participaba en algunas actividades de esa escuela primaria. Entonces yo entro a ese curso, se llama el Centro de Actualización del Magisterio, el CAM, todavía está activo. Y yo ya tengo, ahora sí que mis contactos con todo lo que tiene política educativa, didáctica, pedagogía. Y o sea, no me desagrada, pero tampoco me gusta mucho. O sea, pero le vi algo ahí como que me interesó, no del todo te digo, pero ya despierta un interés, pues. Tú sabes, ya te das cuenta cómo funciona esto, ¿ok? Entonces, cuando yo termino mi maestría, yo de un viaje de México para acá, en Guadalajara me encuentro al que era director entonces de la Escuela de Ingeniería. Entonces yo ya estaba buscando qué hacer, a dónde me dedicar a trabajar. Entonces yo lo veo y me nace preguntarle que si hay una oportunidad en la escuela. O sea, que si hay una oportunidad de trabajar. Y me dice, ¿sabes qué? No. Prácticamente me dijo, no. Ok, bueno, dije, pues no. Pero yo seguí tocando puertas en la escuela. Pregunté a otros maestros, porque yo ya estaba desempleado, pues. Terminé mi carrera, la maestría, pero pues no porque tengas maestría ya tienes el trabajo asegurado. En algunos lugares sí, pero aquí no. Entonces yo ya estaba tocando puertas y sale una oportunidad ahí en la escuela. Entonces yo no entro como directamente como maestro, entro como coordinador de carrera, pues. Sale la oportunidad y uno de los requisitos era que tuviera una maestría. Entonces todo el personal que aceptaban tenía que tener un perfil, tuviera una maestría, pues. Entonces, pues yo cabía ahí. Entonces así empecé como coordinador de carrera. Y obviamente ya en el ambiente siempre va a salir una oportunidad, un maestro que se jubiló, que pidió permiso, que se fue de sabático, qué sé yo, entonces pues falta personal, ¿no? Entonces los que tienen la primera oportunidad, la primera línea son los internos, que son empleados de la UAS. Así es. Entonces pues a mí salieron las oportunidades y había materias, oye, pues hay que cubrir. Entonces pues ahí entra uno, pues, y entonces me empieza mi contacto. Y ahí es donde yo tengo, ahora sí que tablas, porque ya estudié ese curso. Ese curso me sirvió bastante. ¿Por qué? Porque yo ya sabía. Como había mucho didáctica, y didáctica es cómo lo enseñas, pues. Porque había muchos maestros, es donde yo ya tomé lo que había aprendido en la escuela, o más bien los maestros que no me gustaba cómo me dieran clase, porque había maestros que sabían mucho, pero no sabían cómo enseñar. Entonces, no sé, agarré las herramientas que aprendí en el curso y trataba yo de dar una buena clase. Me preparaba, pues. No era lo mío, pues no tenía poca experiencia, pero trataba de dar algo bien, pues. Y así empecé con una clase y fui creciendo, se fue generando la oportunidad y fui teniendo más oportunidades de horas clases, pues. Pero la realidad es que entras en áreas que no, bueno, en materias que no son tus áreas o no es tu fuerte, pues. Pues ahí es la que te den y órale. Pero aquí lo importante es que el maestro, yo como ética, decir, oye, me preparo y hago una buena clase, ¿no? Y así inicié. O sea, con una pequeña oportunidad. Pero sí me sirvió bastante eso. Y fui avanzando y fue algo que me gustó. O sea, que realmente sí me gustaba, pues, buscar la manera de cómo yo enseñarle a los jóvenes. A través de mi experiencia y evitando los errores que yo veía con los maestros que no motivaban, pues. O sea, porque no es fácil ser maestro. Y menos actualmente, ¿no? Yo creo que antes era diferente, no había tantas distracciones, que creo que eso es importante aclarar. Había más respeto también, ¿por qué no? No digo que ahorita no lo haya, pero creo que antes había un respeto diferente hacia los maestros, no había distracciones. Y creo que era distinto, y si antes era difícil, ahora con las distracciones que hay, con la tecnología también, que si el maestro no sabe adaptarse a las nuevas tecnologías, pues es más complicado.
Totalmente. Bueno, ahora sí que entra Doc, el nombre de aquí de este podcast, Actuación Constante. Es totalmente diferente, es una era diferente a como nosotros aprendimos. Nosotros, tú y yo, no teníamos esto. No había celulares, pues. Entonces sí es un gran distractor. Porque, a ver, ¿tú dónde aprendías? Ibas a una biblioteca. A mí me tocaba ir a comprar las bibliografías esas que venían en la papelería, las láminas. O sea, esa era nuestra fuente diccionario, y Wikipedia. Todo eso, pues, o sea, no había más. Lo digital era poco, pero ya después se fue. Y no estamos tan viejos, ¿eh? No vayan a pensar mal, pero, o sea, en realidad esto no tiene tanto, pues, o sea... Ok, entonces, esto sí juega un papel muy importante. Entonces, ahí el que tenía la verdad absoluta era el maestro. Era tu principal fuente de información. O sea, prácticamente lo que te decía tu maestro era ley. No había manera ¿sí o no? Sí. No había manera de buscarle o comprobar lo que está diciendo fuera cierto. Tenías que ir a los libros, pues. Pero básicamente era lo que decía el maestro, era ley, pues. Entonces, ahorita, cada vez digamos que el joven tiene menos foco en lo que es la escuela, pues. ¿Por qué? Porque está llegando y mucho, o sea, ¿cuántos mensajes te llegan al día? Un día cuéntalos. O sea, es muchísimo. Mensajes y por tu trabajo correos, ¿no? Y aparte redes sociales. Y que cada vez los correos son menos y los WhatsApp cada vez aumentan muchísimo más. Porque es más inmediato. Es más inmediato. Exacto. Entonces, estamos en la inmediatez. Y el joven lo que quiere piensa que él, pues, nomás estando ahí ya con eso es suficiente, pues. Pero en la realidad, pues no. O sea, tú como empresario y como empleador, pues tú sabes que no es así, pues. O sea, tienes que, pues, tener cierta formación, conocimiento, experiencia, pues, para poder llevar a cabo el trabajo, pues. Pero, Javier, ahorita hablas de tus inicios hace 20 años y ahorita. Pero hace 20 años, ¿cómo era dar clases y cómo es ahora? O sea, ¿qué fue cambiando? Tal vez tú como lo vives día a día, para ti se volvió normal o rutinario. Sí. Pero imagínate un Javier que llegó hace 20 años, dio clases 3, 4 años y luego pausaste y regresaste. Pero hace 20 años, ¿qué tanto ha evolucionado para un maestro y qué tanto cambió el alumno? Fíjate, aquí es muy importante la formación del maestro. Por eso es importante estudiar un posgrado, un doctorado, porque te va, digamos, viendo ventanas que te vas a ir adelantando, pues. Por ejemplo, yo estudié maestría 2002, 2004. A mí la mayoría de las presentaciones me las daban en PowerPoint. Sí. Sí, te tocaba el bocetito ese que era una lámina transparente. ¿Cómo se llama? Las laminitas estas, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí que daba vueltas de acetato. Bueno, de hecho, de acetato. Acetato, se proyectaba en una maquinota. Una maquinota, sí. Pero había otras que eran así como filminas. Sí. O sea, en ese tiempo. Pero a varios maestros de maestría ya traían sus diapositivas, o sea, el PowerPoint, pues. Y no creas que hace mucho la tecnología de la información de la comunicación, las TICs, se están así como que implementando aquí en las escuelas, apenas, imagínate. Entonces, yo siempre buscaba la manera de hacerlo más práctico, pues, apoyándome en la tecnología. Pero sí, la diferencia entre hace tiempo y hoy es que yo lo que decía, eso era, pues, o sea, era más cómodo. O sea, no había mucho que prepararte. Hoy sí. O sea, lo que dices, en el instante te lo pueden refutar. Pero era más cómodo dar clases porque el alumno no tenía tantos distractores. Ahora es más complicado que tengas la atención del alumno. Que en realidad a ti no te debería de importar. ¿Por qué? Porque pues el alumno, el que le debe de importar es al alumno, que presta la atención para que pueda aprender. Si no, ¿cómo va a aprender? Pero, pues si tú realmente quieres llevar el mensaje, tienes que buscar la manera de cómo el alumno motivarlo a que te está poniendo atención. Entonces, aquí, con este nuevo cambio, o sea, el cambio es que el maestro tiene que buscar la manera de cómo generar la atención. Y en base a eso son los nuevos modelos educativos, pues. Los modelos educativos es cómo tú enseñas al alumno, o sea, cómo aprende el alumno y cómo enseñamos nosotros. ¿Y si se actualizan realmente, Javier? Pues no como mira... Digo, pues, o sea, tú mismo estás diciendo los modelos educativos, pero ¿se han actualizado realmente a estos 20 años que tú lo has vivido y viven en la actualidad? Pues mira, te va a convenir a ti porque deberíamos de dar, es enfocado a sostenibilidad y humanismo.
y todo lo que es tecnología de la información. O sea, ahorita todo es digital, pues. Pero el modelo es humanista, enfocado, es por competencias, o sea, el alumno es un modelo por competencias enfocado en humanismo, o sea, que debes de tener la manera de que el alumno tenga las habilidades, herramientas para que pueda competir con alguien más, pues desarrollar las habilidades de problemática. Entonces, dime tú si lo implementan algún maestro. No. Va a depender de la escuela. Sí, todas las escuelas son diferentes, o sea, quién está en la administración, quién es el académico que le dé seguimiento, y muchos de los maestros tienen libre cátedra, pues, o sea, lo que creen que está bien, eso dan, pues, y no hay un seguimiento como tal, pues. Entonces es donde entra la ética del maestro, pues. A ver, ahorita el maestro se convirtió en un narrador de historias, porque el conocimiento ya lo pueden aprender en cualquier plataforma del estudiante, y eso es lo que hoy estoy manejando, pues. Yo les voy a platicar experiencias y es la manera como tú lo vas a enganchar. O sea, así como lo que estamos haciendo ahorita es una narrativa, pues. Entonces al alumno tú le tienes que incentivar en ese sentido. A ver, o sea, yo vengo a motivarte, pero de otra manera, pues, con ejemplos, pues. Aquí va a cobrar gran relevancia el maestro que tenga experiencia en lo profesional, porque hay maestros nomás son teóricos. Pero ¿qué le vas a enseñar si ya lo pueden aprender donde quieran ellos, pues? ¿Me explico? Y es donde a ellos se les hace más tedioso, porque pues hay mucha teoría, como que lo tienes que buscar que sea más práctico, y que son las formas didácticas, las formas de enseñar, pues que de una manera un poquito más amena, que el alumno vaya generando esos aprendizajes significativos, pues que se le vaya quedando, pues. Entonces ahí donde el maestro tiene que prepararse en otras áreas, en otras áreas, desde cómo decir una historia, esto, lo otro, buscar qué quiera que se le grabe, buscar, o sea, está interesante, está muy interesante, pero eso no te lo da la escuela. ¿Y consideras que eso que tú estás comentando de la experiencia y que el profesor tenga experiencia de campo, también tiene que ver en que que el profesor se gane el respeto del alumno? Es decir, que el alumno diga, este profesor sí sabe de lo que habla, tiene experiencia, y se gane ese respeto. Sí, claro. Porque si el alumno se da cuenta que es teórico y que puede tener títulos, pero en realidad nunca ejecutó o nunca estuvo en campo, entonces dices tú, oye, pues en realidad no me está enseñando nada. ¿Sí? Y es ahí donde a lo mejor ya el alumno empieza a perder por sí con tanto distractor, y es donde empiezas a alejarte un poco de esto. No es la diferencia de ciertas universidades, escuelas, donde empiezas a buscar la calidad de los maestros, que sean maestros que estén activamente en campo, no que estuvieron hace 20 años, porque en realidad pues ya el campo también, así como el modelo educativo cambia, el campo también cambia. Te lo digo si alguien que está en las normas, que las normas cambian cada año, cada 2 años salen nuevos reglamentos, nuevas leyes, nuevas normativas, nuevas regulaciones. Entonces imagínate, pues si dejaste de trabajar 10 años, pues ya cuando regreses, todas las normas que te aprendiste, o las leyes o reglamentos, ya prácticamente ya están obsoletos o ya no existen. Sí. Lo mismo pasa en el campo de cualquier sector o en el caso de los maestros. Pero el detalle está cuando el maestro, algunos de los maestros no tienen esas narrativas que contar o esas experiencias que contar, pues es muy difícil poder enganchar al alumno. Pues o sea, puedes hacer una encuesta y te van a decir, y el alumno te platica, pues, o sea, está desanimado, desincentivado de que pues el maestro no aporta, pues. Es que es muy evidente ahí, pues, y está ahí, queda evidenciado, pues. Y es donde tú te ganas ese respeto que tú dices, pues. O sea, es de donde tú le muestras que le sabes, pues, al tema, pues. Y abierto cualquier tema en relación con ingeniería, más el área que tú das, tienes que dominarla, pues. Ahí y queda muy claro y evidenciado, pues, si sabes o no sabes. Y yo creo que eso es lo que yo trato de transmitirles, pues, a los jóvenes. Y sí, ellos mismos te platican, pues. Y hay una anécdota ahí que un maestro pues va entrando y pues la clase era de economía, bueno, ingeniería económica, y pues duró media hora dándole la receta de un menudo, un pozole, algo así, pues, o sea, se les acaba la información, pues. Sí, no, y lo que pasa es que ahorita tal vez muchas personas creen que puede dar, a lo mejor dices, oye, voy a dar clases porque a lo mejor pues con la misma tecnología puedo preparar una clase ya más fácil. Pero en realidad, al momento de estar dando la clase, pues la gente quiere engancharse con experiencias, que le platiques qué sucede allá afuera, con qué se va a topar. Eso es muy importante. Yo a ti, ¿qué te puedo decir de normatividad, todo lo que tiene que ver de protección civil y lo que tú manejas, pues? Análisis de riesgo.
impactos viales y todo eso, pues es algo que es tu expertise, ¿sí o no? En la escuela es igual, o sea, hay diferentes áreas, desde las ciencias básicas, las matemáticas, áreas hidráulicas, de estructuras. Por ejemplo, unas estructuras, una persona que no tenga nada de experiencia no tiene nada que hacer ahí, pues, o sea, no puede ser. Y es hasta peligroso porque Sí, no, o sea, se te cae un edificio y o sea, es está algo- el riesgo de la vida de las personas. Exacto, es algo muy, muy complicado. Entonces, es donde tú tienes, o sea, la escuela o la facultad tiene que ir enfocando esas materias a los perfiles adecuados, pues. Y a veces no se puede, pero tienes que buscar la manera de que sí sea. Yo cuando fui director, que lo comentaste, yo buscaba, o sea, el perfil para la materia, pues. Y a veces igual lo digo aquí abiertamente, o sea, es honesto, tú tienes un equipo de confianza, pero tiene ciertas habilidades. Todo el mundo tiene habilidades y cualidades, ¿no? Claro, como en el fútbol, no, O sea, no todos pueden meter goles, no todos exacto. pueden defender, ¿no? Entonces tenía un muy buen equipo. En lo que hacía cada quien era muy bueno. En algunos sí les dio la oportunidad de clase. Pero donde había una materia donde yo sentía que pudiera yo aportar más y que el alumno tuviera una mejor formación, yo buscaba ese perfil. Alguien de costos, pues tú conoces a Sergio Tirado. Sí. Sergio Tirado yo lo invité y él dio algo de hidráulica, pues ni modo que no sepa. No, pues experto en Es hidráulica. experto en Y hidráulica. trabajó en Jumapán más que 5 o 6 años. Entonces, Mismo que no supiera hidráulica, si lo vivía todos los problemas que tenía en la ciudad. Entonces, eso es lo que hay que buscar, pues. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué lo haces? Otra vez vuelvo a o sea, la formación que tú tienes y las historias que tú recibiste. O sea, mis maestros de maestría eran personas muy capacitadas, gente con una gran experiencia, con sus empresas, que pues te querían transmitir eso, pues. Entonces yo lo que buscaba es, o sea, dentro de mis posibilidades, buscar la gente ideal, idónea, para que el alumno tuviera una buena clase, pues. Buscaba eso, cuidaba mucho, seleccionar los perfiles. Y a veces se pierde, pues. O sea, tampoco hay un manual para decirte cómo ser director, ni cómo ser papá, lo mismo, o sea, no te dicen, pero pues cuenta mucho la formación que tenga, los cursos que tenga de liderazgo, o sea, no por ir a un puesto ya eres un líder, o sea, líder hay que también se construye, pues, se aprende. ¿Y hasta dónde llegó tu responsabilidad como director de carrera? Tu responsabilidad en sí, en general, de las generaciones que estuvieron a cargo tuyo. Fueron 6 años que estuviste director de Sí, carrera. pues bueno, soy digamos que el máximo responsable de que todo lo que se haga ahí en cuestión académica, y en cuestión académica en general, y la infraestructura necesaria para que se puedan tomar a esas clases, pues. Entonces nosotros sí buscábamos eso. Hubo muchos logros, muchas primeras veces, o sea, sí se lograron grandes cosas. A ver, lo primero que vamos a hacer tú como empresa es buscas una identidad, ¿va? Que sepan lo que trabajan contigo, qué buscas, cuál es tu misión, o sea, realmente se pongan la camiseta y defiendan a la empresa. Nosotros tenemos un lema, ingeniería en movimiento, y eso tenemos ahí un letrero y todo, y los alumnos lo sentían. Ingeniería en movimiento es que siempre el que esté activo es que está generando algo, y eso buscamos, pues. Entonces, competimos con grandes universidades, incluyendo UNAM, o sea, ganamos primeros lugares en la academia, porque generas ese ambiente, no un ambiente de división, sino de unidad, de que si cualquier logro que tú hagas es para todos, no para uno. Entonces hubo mucha carta abierta a los maestros que realmente querían participar y hacer cosas por la escuela, se lograron, pues. Entonces ahí nosotros le dimos mucha apertura a muchas personas que quisieran participar, y desde jóvenes maestros, o sea, porque es lo que yo veía, pues, que había que buscar cómo motivar, y el alumno pues se la tatuó y pues digo, ganaban muchas cosas, pues, pero somos responsables de todo. Ahí lo que tiene la universidad es que siempre es hacer más con menos, y cada vez es menos el presupuesto, cada vez es muy, muy limitado, pues, o sea, muy limitado, y a veces las políticas te limitan también. ¿Y hay más alumnos? Ahorita hay mucho más alumnos, o sea, ahorita... Por ejemplo, hace 20 años, ¿cuántas turnos había y cuántos salones había? Por ejemplo, a diferencia de los que hay actualmente. No, o sea, los salones son los mismos, son 2 turnos nada más. Bueno, perdón, eran 2 turnos, ahora hay 3 turnos, o sea, se incrementó. Hay 3 turnos y hay 2 carreras más. Cuando yo estuve en una carrera más, que era ingeniería en procesos industriales,
de recién creación, y pues ahí estuvimos ahí. No estaba equipada al 100%, pero pues había que hacerla. Entonces, pero ahorita hay más alumnos, esas 3 carreras que tengo, ingeniería renovables, creo que hay poco alumnado, pero ahorita hay más oferta educativa, pues más oferta educativa con la misma infraestructura. Si antes batallábamos, imagínate ahora, pues. Tienes que andar haciendo pues muchas, es un rompecabezas que tienes que estar ahí acomodando piezas, o sea, traslapando salones para que no choquen. Es medio complicado, pues. Y no tienes la infraestructura necesaria, pues. No la tienes. Desgraciadamente, pues. O sea, el recurso es limitado. Ahora, hemos estado hablando de los perfiles de tanto un director de carrera, coordinadores o de los maestros, y cómo los retos que se han ido cambiando, que han sido muchos, y ahorita a lo que creo que lo que puede ser ventaja para algunos profesores puede ser desventaja para otros. Hablo de personas tal vez muy mayores, o que les cueste trabajo interactuar con la tecnología, que digas, ¿sabes qué? Pues no se me da, que hay gente así, que cada vez es más complicado, difícil verlo, pero hay. Pero también es importante hablar del perfil de los alumnos, ¿no? Que ya lo estuvimos comentando como los distractores, pero también el perfil es distinto. Y te lo platico a alguien que me ha tocado darles práctica, y yo estaba ahí donde tú ejerces, y es muy diferente darle práctica a los alumnos, por ejemplo, del turno matutino, que normalmente son alumnos que no están trabajando junto con cuando están estudiando. Acabo de ir hace como mes y medio, 2 meses, que ahí me encontré a Gibran, de hecho, a dar una plática a los alumnos que están en la noche. No sé si sea el segundo turno o el tercero, no sé qué turno era. Sí, no, ok. Pero de ellos el 40, 50% o tal vez más de la mitad ya estaba laborando. Tú te dabas cuenta porque muchos traían uniforme de las empresas donde estaban. Y la percepción que tenían ellos, o la captación, o la atención que te ponían, las preguntas que te hacían, la manera en que interactuaban. Incluso a mí me dieron 1 hora, y cuando yo iba a terminar, ellos mismos te decían, no, síguele, nos quedamos más tiempo. O sea, ese tipo de cosas no lo ves cuando el alumno no está laborando, cuando el alumno solamente es estudiante. Y es una recomendación general. Digo, yo sé que a lo mejor esas personas trabajan y estudian, tal vez unos por una necesidad, otros porque en verdad quieren tomar experiencia, y otros porque quieren combinar y quieren tener dinero a lo mejor para salir, lo que sea. Pero sí, yo te lo puedo decir, la percepción, yo no soy maestro, pero sí me toca dar cursos, a eso me dedico, a dar cursos, talleres y prácticas, y yo sí veo mucha diferencia en perfil entre dar una práctica a alumnos del turno matutino, por llamarlos así, pero me refiero a alumnos que no están laborando, a los turnos de la tarde, y creo que te lo había comentado. Pero como maestros, ¿cómo ustedes ven esos perfiles? ¿Cómo notas ahora ese cambio, dejando a un lado los distractores, que sabemos que pues no, es inevitable ya que le quites un celular a una persona? Digo, ni en los trabajos lo hacemos, la verdad, o sea, no le quitas celular a la gente en el trabajo, menos a un alumno, creo que no se lo quitas. Traen hasta los AirPods, ¿no? Imagínate, estás dando una clase y está la persona con el AirPod y están en el celular. ¿Cómo lidian o cómo interactúan con esto, Javier? Bueno, es muy interesante esa pregunta. Mira, totalmente el turno de nocturno es muy diferente, porque como tú lo dices, ya trabajan, ya están pues, laborando. Lo que sí es bueno comentarlo, ahorita lo restringieron mucho en horarios. O sea, normalmente el turno nocturno entraba a las 6 para poder trabajar, la gente sale a las 5, ya sabes, a las empresas. Sí. Hoy entran a las 4. Nunca. Redujeron el tiempo de la carrera a 4 años. Yo estudié de 5, luego se hizo 4 y medio y ahorita es 4. Le redujeron de 4, pero incrementaron las horas por día, pues, entonces entran más temprano. Y muchos les están batallando porque pues, no todos les dan permiso. Pues. Entonces, yo ahí es un llamado, no sé quién, las autoridades, obviamente, las personas que se dedican a los planes de estudio, pues redujeron, que porque quieren buscar que se inserte más rápido en lo laboral, pues, pero pues darles oportunidad, ¿no? Porque no todos pueden estudiar sin estar trabajando, pues. Bueno, entonces, esas personas, pues realmente, o sea, están motivadas porque quieren ya graduarse y pues ya poder trabajar como ingeniero, como profesionista, pues. Pero ya andan en el área, en el ramo, pues, y saben que
que para poder avanzar y progresar necesitas terminar una carrera, pues. Entonces, ellos están motivados muy diferente a los del turno de la mañana, pues. La mayoría de los turnos de la mañana es personas que no trabajan. No todos, ¿no? Pero la mayoría no trabajan, pues. Entonces, hay alumnos de tercer año que ni siquiera han pisado una obra. Tercer año ni siquiera han ido a una obra, fíjate lo que te estoy diciendo. Ya los que están en la noche es que ya están en el medio, pues. Sí, la mayoría ya venían hasta con botas de trabajo, algunos con el chaleco, Sí, no, se veía que venían de la obra. Sí, o sea, entonces, pero, y está bien, o sea, y en cualquier área, ¿no? No necesariamente de auxiliar de albañil, o perdón, de auxiliar de ingeniero, pues de albañil, de fierrero, entonces, yo tenía casos de chavos que, pues, andaban en la construcción de chalán y la verdad, salieron adelante y les está yendo muy bien. Entonces, ya los chavos que están en la noche es porque ya están chambeando y sí son muy diferentes. Entonces, con respecto a los distractores y esos que traen con los audífonos, yo se les digo que se los quiten, igual les doy carrilla. Oye, pues, ¿qué necesidad de estar con el audífono? Pues, o sea, vienes a aprender, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué hago yo? Yo normalmente dejo actividades y se las hago en el celular, pues. O sea, en vez de que por ejemplo, si les pongo un ejercicio, yo les mando al WhatsApp, les mando a lo mejor un link o les mando un PDF y ahí empiezan a trabajar. Entonces usan la tecnología, pues, pero ya a favor de la clase, pues. O sea, yo siempre soy muy a favor de si usa la tecnología porque, como dices tú, no se las puedes quitar. Pero sí los motivo y los incentivo que la usen de manera positiva. Pues ahorita con la inteligencia artificial, sí o sí, o sea, tienes que usarla, pues. Y para usarla, pues, ocupas una tablet o un celular, pues. Entonces yo, de hecho, hago ejercicios, cuestionarios con la inteligencia artificial y los estoy ahí probando, más bien les hago ejercicios prácticos, les hago competencias entre filas, de tal manera que te digo, busco las opciones, pero dinámicas. Sí, dinámicas, pero usando la tecnología, pues. Entonces hay chavos que me dicen, oye, pero pues yo no tengo datos. Ahorita, entonces, tienes una situación, tienes que buscar cómo resolverla, porque ahorita ya es una necesidad tener datos. O sea, ya necesitas tener datos, ya necesitas estar conectado. Pues. Es como te llevar un cuaderno y un lápiz, ¿a eso te refieres? Pues, Ajá, tienes que buscar cómo resolverlo. Entonces, tienes que buscar cómo resolverlo, porque ya ahorita es una herramienta, más bien es una forma para que tú puedas tener acceso a información, pues. Entonces, ahorita tú buscas tener una buena laptop y pues, tener un celular. Preferencia una computadora, porque no cualquier curso lo puedes tomar en un celular que en una computadora, obviamente es mucho mejor. Entonces tienes que buscar de cómo mostrarles, pues, o sea, cómo mostrar el uso de la herramienta, pues, al favor, pues, en un beneficio, pues. O sea, es como te digo, pues, es con ejemplos, pues. Yo siempre trato, y pueden comentar mis alumnos, siempre trato de darles un ejemplo. A todo hay foto, video o algo, pues. O sea, si no lo buscas con internet, pues, sí, pero hay de todo. Trato yo de mostrarles con ejemplos, mira, haz esto, pues, motivarlos, pues. Pero sí que debes darle un buen uso, pues. ¿Me explico? Porque pues, te puede llevar para no hacer nada o a ser productivo, pues. Ahora, durante los 4 años de carrera, ¿qué tanto les insertan el tema de la ética, en el tema de la responsabilidad que llevan ellos? Todas las carreras tenemos nuestra responsabilidad. Así como tú eres DRO y perito, yo también, en nuestro lado, también tenemos una firma que al final tenemos una responsabilidad al momento de firmar un documento. Cierto cuál documento, ya sea en tema de combustibles o los otros. Pero en el tema de ellos, cuando me toca platicar con alguno de ellos, yo les comento, oye, pues tú tienes que aspirar a ser DRO, porque pues es la intención de ser DRO, o ser perito estructurista, o ser perito en algún tema, pues, porque yo sé que ustedes tienen muchas ramas distintas, pero ellos conocen la responsabilidad que llevan, o sea, saben realmente, porque muchos quieren, o a lo mejor saben lo que van a ganar, o tal vez ni sepan cómo se cobra, o no sé qué tanto les enseñan de eso también, que yo creo que es importante. Siempre se habla de que se tiene que hablar de finanzas en las escuelas y todo, que creo que también es importante que ellos sepan cómo se cobra o no se cobra un trabajo, pero más allá de eso es que qué tanto se les inculca el tema de que se debe tener en lo que se hace el compromiso, y de que todo lo que ellos diseñen o elaboren o hagan tienen que garantizar, porque pues está en riesgo, todo lo que ellos hagan lleva
ponen en riesgo la seguridad de personas, pues, ¿no? O sea, un edificio, habitan, desde una casa, una familia. Fíjate que algo que pues igual no lo podemos explicar. Te dije yo que ahorita el nuevo modelo educativo es enfocado en el humanismo, ¿va? Ya muchas de las materias como ética, valores, comunicación oral y escrita, valores y desarrollo ya no están. O sea, es enfocado en competencias, no recuerdo ahorita la palabra, con acentuación en desarrollo humano. O sea, así está el modelo educativo. Pues. Pero te estoy diciendo que esas materias las quitan, pero pues si dice que te debes centrar en eso, pero ahí es donde vuelvo, pues el maestro mostrarle al alumno pues, que hay que conducirse con ética y responsabilidad. Pues. Y yo trato, pues, y pues ojalá los alumnos comenten y yo se los muestro, pues. O sea, les muestro con ejemplos, o sea, ¿qué más puedes aspirar tú estudiando la carrera de ingeniería civil? O sea, tú terminas tu carrera, pero yo inmediatamente te recomiendo que te inscribas a un colegio. O sea, inmediatamente porque hay requisitos y puedes aspirar a ser director responsable de obra. Pues o perito de obra. Ajá. Entonces yo les digo, ve con el gremio, únete a un colegio de ingenieros pues, para que te sigas actualizando y vayas teniendo una antigüedad y en un momento puedas aspirar. Entonces hay que prepararte, hay que saber de la reglamentación, de la normatividad, todo eso, pero te va a traer un beneficio. Si yo te lo demuestro, por ejemplo, yo te estoy llevando esta gestión para este permiso, pues, únicamente necesito yo ser, o sea, independientemente de mi labor de docente, yo tengo esta opción y se las muestro, pues. Y obviamente no nomás es una firma, sino que conlleva la gran responsabilidad, pues, de que el edificio se haga de manera adecuada, con la normatividad y bla, bla, bla. Y dependiendo de la obra, pues hay corresponsables estructurales y todo eso. Así es. Entonces, todo eso yo se los digo y hay muchos alumnos que afortunadamente están ahí y agradecen, me lo dicen, oye, porque usted nos habló, pues aquí estamos. Pero hace falta más, pues no todos los maestros de la escuela de ingeniería están colegiados, pues hay gente que no le interesa. Pero, pues digo yo, ¿dónde más puedes saber o estar más actualizado en temas? Pues en el colegio de ingenieros, ¿no? Entonces, pero en la escuela, para contestarte, no hay. Ya no está en el programa de estudios. Pero sí había antes esa materia. Sí. Pues ya, como te digo, algunas materias están cambiando de nombre, pero ya ahorita no hay una materia de ética y eso. Yo te lo pregunto porque a mí también me tocó estar en campo como en tema de seguridad en obra, ¿no? Algún tiempo, allá hace algunos años. Y cuando llegaban los alumnos a las obras de visita, porque los llevaba algún maestro, un profesor, el 99% de los alumnos llegaban las mujeres en falda, vestidos, zapato de piso, no llevaban ropa adecuada, no llevaban zapatos, botas. Y creo que dije, oye, pues un profesor los trae a una obra y no los trae, o sea, ni siquiera les explicó que había un reglamento de ingreso, que había un control de acceso para la obra, pero tampoco el alumno preguntó, oye, ¿cómo tengo que ir a una obra de construcción? Pues sí son como focos. ¿Sí, focos rojos? Focos rojos que dices tú, oye, pues, o sea, ¿qué tanto les están ellos inculcando el tema de la seguridad? Para empezar, la seguridad empieza por ti. Sí. O sea, primero tú y después como en los aviones, ¿no? Primero ponte la mascarilla tú y luego ayudas al otro. Entonces, eso lo viví yo siempre que llegaban alumnos de una universidad, de escuela de ingeniería civil o arquitectura, ninguno llevaba ni ropa adecuada, ni calzado adecuado, ni tenías que andarles prestando casco, etcétera. Bueno, eso todavía te lo paso, tal vez, pero no llevaban ni siquiera la ropa adecuada, pero tampoco preguntaban, o a veces ni el profesor preguntaba, oye, ¿qué tiene que llevar? Creo que eso ya también ha ido cambiando, creo que ya se está tomando, llevan una materia de eso y también quiero preguntarte eso, y sabes a qué me dedico y sabes que además de esto me apasiona y pues también yo me he ido preparando en este tema. ¿Qué tanto llevan en tema de seguridad industrial en obra en la carrera en los 4 años? ¿Hay una materia o no hay una materia? No hay una materia, pero sí hay una materia de supervisión, que en teoría debería de verse algo de eso, o sea, por la supervisión, porque va dentro de lo que tú haces en ese trabajo, pues como supervisor.
O sea, de parte de los puntos a considerar en una supervisión, pues es la seguridad de los trabajadores, ¿no? Sí. Entonces, me imagino, es nuevo el plan, todavía no, ahorita estamos en tercer año, o sea, el nuevo plan va en tercer año apenas. No te sabrá decir si ya creo que es en cuarto, ya que no he visto el programa de estudios para decirte si viene ese tema, te lo desconozco, pero debería de verse, ¿no? Y sí ha cambiado. Yo ahorita he visto ahí publicaciones donde los alumnos sí pues van con su vestimenta adecuada, no todos, pero la escuela tiene ahí ya chalecos, cascos, no sé cuántos tendrá, pero yo armo equipos y yo les digo, tú por tu cuenta busca una obra. Pero bueno, pero ve consiguiendo un casco, un chaleco y un calzado adecuado para la obra. Ah, pero que no tengo. El chaleco vale 50 pesos, el casco no pasa ni 100 pesos. Si no los tienes, cómpralos, porque es algo que tú vas a usar como ingeniero civil. Sí, como los que usan bata, ¿no? El laboratorio, o sea. Sí, o sea, es parte de tu vestimenta como ingeniero civil para que tú ya lo tengas. Y entonces cuando hay una oportunidad de que vayas a una obra, tú ya tengas, pues. O sea, tú ya vete como ingeniero, pues. O sea, tú ve pensando que tú ya vas a ser ingeniero o ingeniera, pues. Entonces pero pregunta cuáles son las medidas de seguridad, si hay que llevar algo más, porque a veces hay gogles, hay para protección de oído, etcétera, etcétera. Entonces hay que preguntar, pues. Pero va a depender de la obra que vayas, pero mínimamente ve con eso, lo básico, pues. Y así es como yo los motivo, pues. O sea, porque muchos, pero pues no lo tengo, o sea, no lo veas como un gasto, es una inversión de tu carrera, pues. Para ya irlos mentalizando en ese sentido, pues, de que tienes que ir pues con la vestimenta adecuada para la protección, pues. Digo, porque hay lugares, primero, no te dejan entrar si no estás de alta en el IMSS. Así es. No vas a poder entrar. Y si aparte, si no traes el calzado con casquillo, botas de derrapante y eléctricas, Sí, no te y cada obra tiene su control de acceso que puede variar de acuerdo a la obra también. Sí, le digo, hay empresas que si llevas, por ejemplo, que vas para refrescarte, llevas una bebida y vas con una empresa que produce bebidas y vas con la competencia, no te van a dejar entrar por ese pequeño detalle. Y no tiene que ver con la seguridad. O sea, para que se pongan una idea de que qué tan estricta puede ser un ingreso, pues. Así es. Entonces, Y te lo comento porque no nomás hablabas de la seguridad, no solamente cuando visitan una obra, que creo que, digo, ya es como una recomendación hacia los jóvenes, que son detalles que hay que cuidar, pero también hablo desde el momento en que se diseña. Yo cuando doy prácticas, que he dado varias a los estudiantes de arquitectura o de ingeniería civil, yo, por ejemplo, les decía, oye, hay normas para todo, hasta para las escaleras, hay normas donde viene la altura, el pasamanos, para los balcones, para las puertas, de acuerdo a la influencia de personas, hay hasta para los estacionamientos, para las vueltas, tienes que asegurarte que pueda caber una ambulancia, un camión de bomberos. Entonces, tú te das cuenta que a veces ellos como que son detalles que a veces no se mencionan. Digo, para eso, tú mencionabas, pues estamos personas que revisamos los temas de los planos o podemos apoyarte en ese tema, pero a veces cuando ya llegan nosotros ya están hechos los planos completos, ¿no? O sea, ya están hasta con ingenierías y todo. Entonces, oye, pues ¿sabes qué? Pues no cumples con esto, oye, pues tengo que mover todo otra vez, pues híjole, pues hay que moverlo porque pues no te da, ¿no?, las medidas de seguridad para este inmueble, que son cosas que son de seguridad de la instalación del edificio, sí. Que es a lo que me refiero. Ante una emergencia que haya, pues algún siniestro o algo, pues tienes que tener la ruta, los anchos adecuados, bueno, de acuerdo a normatividad, escaleras y todo eso. Fíjate que en ingeniería no. En ingeniería lo que se da de dibujo básico, en el programa no viene, pues. O sea, en arquitectura va más enfocado al diseño de espacios, o sea, ahí sí. Acá no se ve tanto eso, pues. Aquí básicamente es a que aprendas a usar el programa, básicamente distribución, una planta arquitectónica, alzados, cortes, algo más básico. Si hay instalaciones, o sea, en instalaciones, por ejemplo, yo doy la materia de instalaciones, digo, como es un plan nuevo, no te sabré decir si hay una materia más adelante, creo que hay algo de normatividad. No estoy muy seguro, tío, porque es un plan nuevo y no conozco al 100% todas las materias que se modificaron, pues.
Creo que sí hay una normatividad, no sé si ahí viene, digo, se acaba de actualizar. Tal vez se vengan permisos, licencias que se ocupa ahora o no. Ajá, de hecho había antes algo de administración y se veía algo en permisos y todo eso. Entonces hay que ver, habrá que ver en los programas nuevos, o sea, no necesite algo que no sea cierto. En esas nuevas materias, pues sí viene algo, pero sí es importantísimo eso que tú dices. Pero en ingeniería, así en general, no te va a decir a detalle, o sea, un plano con las medidas que tengan que llevar con lo que tú dices, pues, ¿no? Es más en arquitectura, si van enfocados a eso, pues. Porque ellos van enfocados en proyecto y diseño, pues. Sí, pues de hecho esa sería la principal diferencia entre un ingeniero y un arquitecto. Entre un ingeniero y un arquitecto, dejando a un lado la carrera que se pegan ustedes, que ya todos la sabemos. Pero ¿cuál sería yo creo que esa sería la principal diferencia, ¿no? Sí, es que su formación es más de creatividad, desarrollo, proyectar, crear. Nosotros es más análisis, cálculo, construcción, ejecución. Que también, o sea, que los dos podemos hacer el trabajo de ambos, pues, pero ellos están más desarrollados en ese lado de la creatividad y del proyecto, pues. O sea, si te fijas, nosotros no más, es más análisis, cálculo, ¿sí? O sea, ejecución y pues que el proyecto esté reforzado adecuadamente, pues. Por eso se ponen tanta carrilla. Así es, sí. Al final nos ocupamos unos a los otros, pues. O sea, cada quien en su área, pues. ¿Tienen ustedes la carrera de arquitectura, sí, verdad? Sí, bueno, sí, en la UAS sí. En la base. De hecho, antes la escuela de ingeniería ofertaba las dos carreras. La escuela de ingeniería ofertaba la carrera de arquitectura. Después se separan las escuelas y ahorita hay escuela de arquitectura y escuela de ingeniería, pues están separados. Pues. Sí, que no me escuchen ahí que pregunté, pero sí, yo me acordé que sí. Sí, sí. Pues ahí está el arquitecto Machana, sigue dando clases ahí, sí, ¿no? Sí, ahí sigue dando clases. Aunque no crean, si es maestro, ahí está dando clases. Ahora, en el campo, porque sé que dejando ya a un lado que la verdad tu experiencia como maestro, profesor y de tanto años has vivido de todo, pero también en el campo pues has tenido oportunidad de trabajar con grandes proyectos, principalmente ahorita pues uno que es muy conocido aquí en Mazatlán, que es el MZT Aerospace Park, y ahí tienes la oportunidad de dirigir el proyecto. Además de ser DRO, pues también administras, se puede decir que estás dirigiendo ese proyecto como tal. ¿Qué nos puedes platicar sobre los principales retos que lleva a dirigir un proyecto? Porque una cosa es ser DRO cuando solamente firmas y supervisas una obra, pero en realidad no estás ejecutando el proyecto. Porque para la gente que nos está escuchando y que seguramente van a ser muchos estudiantes, hay diferentes etapas o papeles que ustedes juegan, que quiero que me los platiques. O sea, uno es el DRO y supervisa, otro es el constructor, y todos pueden ser ingenieros civiles, ¿Sí? Pero uno es DRO y ese es el que firma y supervisa, y firma las bitácoras. El otro es el constructor, o diferentes contratistas o diferentes constructores, y luego está el perito, porque es otro que dependiendo de los metros cuadrados se ocupa un perito de obra. No, en ocasiones, es el DRO. Después de 3.000 metros cuadrados ya ocupas corresponsables. Corresponsables, estructural exactamente. y diseño. Ok, aparte del DRO. Del DRO, eso me refería. Aparte del DRO, después de 3.000 metros cuadrados, se ocupan los corresponsables de estructura y de instalaciones, que también pueden ser ingenieros civiles. Y aparte, a veces hay un papel que se juega el administrador. O a veces hay un administrador de obra o gerente de proyecto, ¿no? Project manager, que se le llama ahora. Gerente de proyecto. Platícanos sobre eso. ¿Cuál ha sido tu experiencia, los principales retos que has vivido ahora en este ámbito que te toca? Pues mira, pues como bien lo dices, siempre he hecho mis dos actividades a la par. Siempre he estado en el ejercicio profesional, nunca lo he dejado. Y pues la docencia, ¿no? Y la cuestión administrativa, que fui director. Me ha tocado pues, trabajar en lo público, en lo privado, ejecutando obras, pero en el 2017 tuve el primer contacto con las personas del MZT Aerospace, que yo no sabía pues, quiénes eran, la verdad. Aquí es un gran consejo. Siempre hay que buscar de apoyar, de aportar, o sea, no buscando un beneficio, sino que pues, es de manera natural. Es decir, oye, ellos se acercan a la escuela a pedir
una cita que querían platicar pues, conmigo, pues, era gente del gobierno, pues, fueron muy insistentes y los atendí. Entonces ellos buscaban personal en software, en ingeniería y diseño, innovación. Dije, no, Leo, pues estás en el área equivocada. Leo, pues nosotros somos ingeniería, aquí ofertamos otras cosas. Pero la UAS sí oferta, de hecho tiene un parque de innovación tecnológica, más en Culiacán y bla, bla, bla. Total que los enlacé y los llevé hasta Culiacán. Así brevemente así fue la historia. O sea, yo sin conocerlos, busqué el enlace, me fui con ellos a Culiacán, me dijeron que si los podía acompañar, le dije sin problema porque no conocían. Nos fuimos para allá, los presenté. Y yo ya hasta en el 2000, o sea, ese fue el contacto, repartimos tarjetas y le dije lo que tenga que ver con ingeniería y los que puedo ayudar como escuela, porque la escuela ofertaba servicios profesionales. O sea, la escuela tenía un ingreso ofreciendo servicios, pues. Podía ser autosuficiente, no me dejaron del todo porque hubo manera de que puedas generar recursos que estaría bien. Entonces yo buscaba que la escuela tuviera un ingreso, pues. Entonces ahí los conocí. Después, como en el 2019, vuelvo a encontrar a una de las personas en un colegio de mis hijos, coincidimos y pues ahí me volvió a decir, oye, ¿sigues todavía trabajando? Sí, le digo, ¿en lo que te puedo ayudar? Entonces me buscan para hacer un enlace con los profesionistas que se requerían. Por ejemplo, desde la mía, hacer un levantamiento tipográfico, mecánica de suelos y todo eso. Entonces me dijo, ¿tú conoces a personas que hagan eso? Sí, le digo, pues. Entonces tú dime, o sea, más bien tú contrata, o sea, tú dime lo que es justo, que no te quieran cobrar de más y pagamos, porque si yo voy pues me van a querer cobrar demasiado, porque ya les viví una experiencia así que querían cobrarle demasiado. Entonces yo así inicié, ¿no? Simplemente un enlace, buscar personas y así empezó a contratar personas. Entonces en el Inter, que el proyecto empieza a desarrollarse, para los que no saben, pues es un proyecto de 200 hectáreas, un proyecto aeronáutico. Y en ese tiempo, pues apenas estaba con digamos así, con un anteproyecto, una pista chica de 800 metros, porque había un avión no tripulado que la empresa fabricaba, hasta ahí yo me fui enterando, que volaba de manera autónoma y que era un dron, pero era como una avioneta, un dron, pero es una avioneta prácticamente dirigida en tierra. Entonces, ahí se da la oportunidad de que la persona que estaba designada como DRO, o sea, yo te digo, yo nomás era apoyaba nada más en buscar los profesionistas, pues estuvo faltando a varias citas. Entonces me dijo, Víctor, se llama Víctor García, me dijo, ¿tú eres DRO? Sí, pues tú eres el DRO. Bueno, ¿qué es un DRO? El DRO es el director responsable de la gestión de los permisos de construcción de cualquier proyecto. Es el único facultado para poder hacer la gestión de los permisos. Obviamente tiene que estar afiliado a un colegio. Entonces, en este caso buscamos el permiso de urbanización, que nos dejaran pues, hacer los movimientos de tierras y o sea, para poder trabajar necesitas pedir permiso. Pues. Entonces nosotros empezamos a hacer la gestión de toda la tramitología donde interviene el director responsable de obra aquí en el municipio. Aclaro eso, porque como es un proyecto de una pista de aterrizaje, muchos trámites son federales, pues, y ya no tengo yo injerencia. Por ejemplo, ahí sí hay un perito del aeródromo, así se llama, donde está la pista, sí va un perito exclusivamente del área aeronáutica, pues. Pero todo lo que tiene que ver con civil, eso lo hacía yo. Y hacemos trámites aquí, y había otros trámites, por ejemplo, en Secretaría de Comunicación y Transporte, carnet de acceso, de incorporación. Eso no yo firmaba como DRO, pero hacía, digamos que ese trámite también, pues había dentro de mis responsabilidades hacer esas gestiones, pues. Pero ya cuando se tenía la tramitología, pues había que ejecutar. Entonces, afortunadamente, siempre me he rodeado de buenas personas y siempre he hecho equipos, siempre. Desde cuando yo inicié en la topografía, tenía brigadas. Después mi empresa, que la fundé en 2002, bueno, ya la hice empresa, era persona física, pues igual la mayoría eran estudiantes y después ingenieros egresados. En la escuela pues formé otro equipo para dirigir la escuela. Entonces aquí me dijeron, ¿sabes qué? Ve buscando un arquitecto para que nos pueda ayudar en el diseño. Ahí está Clemente, lo conoces. Entonces empecé a jalar a ciertas personas que se iban ocupando.
Entonces ya ahí tomé un rol diferente, no era el gestor, sino que ya era la persona que iba a supervisar la ejecución de los trabajos y entro ahí como un gerente de proyectos, un project manager. Entonces me dijo, bueno, a mí me fueron pidiendo personal para ir ejecutando esos trabajos. Entonces no es que ejecutamos, sino que supervisamos. Entonces la empresa subcontrataba a alguien, a una constructora para que ejecutaba y nosotros supervisamos el trabajo. Entonces ya entré en ese rol, que yo pues, era el gerente del proyecto, bueno, el director del proyecto, con un equipo interno que supervisamos a la constructora. Pues. Entonces así es como tomé ese rol también, pues, de hacer la tramitología, que ese es un rol diferente, que es en el DRO, que también tiene un trabajo de supervisión, pero básicamente es estar en línea con el municipio, pues. O sea, tú tienes que ir alineado con el municipio y tienes que estar reportando por medio de una bitácora que todo se esté haciendo de acorde a lo proyectado, a lo que se metió, en la normatividad, pero acá ya es reportar directamente a los dueños, pues. O sea, una es el municipio, el director responsable de obra, ese es el enlace con el municipio, y acá es directamente con los dueños que se está ejecutando físicamente los trabajos, pues. Y así es como estamos ahí y el equipo fue creciendo y ahorita ya somos 10. Son 10, todos egresados de ahí de la UAS, todos somos 8 ingenieros y un arquitecto. Ya quedamos 9, antes de uno ya se jubiló, Cipriano, 10. Era el único que no era profesionista, pero pues era el de compras. Pero todos son egresados de la escuela, todos ingenieros, nomás uno arquitecto. Y todos egresados de... Todos egresados de ahí de la escuela de ingeniería. Todos. Sí, el otro día sí estábamos bromeando de eso, que sí era un requisito, ¿no? Pero bueno, en esta nueva faceta, porque no sé si habías administrado antes otro proyecto o este fue el primero que te tocó. Bueno, yo creo que este nivel sí, por el nivel de proyecto que es, ¿no? No, aquí sí, bueno, es la primera vez que estamos a este nivel. La ventaja es que no es tan diferente como manejar una empresa, pues. Al final, pues, tú como director general de una empresa, pues tienes un equipo de trabajo, tu equipo interno y pues obviamente las personal de obra. Eso es lo más importante, pues que tú tengas esa experiencia, pues. O sea, sí te ayuda bastante, te da tablas, o sea, pues obviamente de no ir en cero, o sea, no se compara obviamente la magnitud de lo que se va a hacer, pero a una escala más pequeña es algo similar, pues. Eso también me ayudó bastante a desempeñarme mejor como director de la escuela, pues. ¿Me explico? Porque tú ya realizas este tipo de funciones, pues. Entonces ya andas en el día a día, en la gestión. Básicamente esos puestos es gestión. Gestión de tiempo, de personal, de que las cosas estén haciendo, genera un buen ambiente, que todo vaya caminando de acorde a lo planeado y así, pues. Entonces, te sirve bastante, pues. Sí. ¿Cuál es el que tú consideras que es el error más frecuente o más común que comete un recién egresado? Tú que trabajas con muchos recién egresados. Que no pedir ayuda. O sea, a veces también le cuesta decir, oye, pues, preguntar, pues, o sea, resolver sus dudas, pues. Yo pienso que es lo principal, pues. Y es donde se cometen los errores, por no preguntar, no decir, oye, pues si no sabías cómo, pues pregúntanos, sí, por eso estamos. Para eso es el equipo, pues. O sea, entonces nosotros lo que buscábamos es empezar de cero, abajo, a veces uno desde el acceso, que se vayan ahora sí que ubicando, porque muchos a veces salen egresados y ya piensan que saben todo, dominan todo y pues en realidad apenas vas a empezar, pues. Algunos que sí traen experiencia, pero la mayoría sí falta que se aterricen un poco y contestándote es eso, pues, que no piden ayuda. Y ahorita también esto, pues, que tienen que tener bien claro que en obra y más en ejecución, esto hay que tener mucho cuidado de tratar de usarlo lo menos posible, siempre y cuando tu actividad se requiera, sí, porque hubo un chavo que yo corrí, porque pues estaba... Todo el tiempo. Más al tiempo, siempre que yo lo veía. Entonces, estábamos próximo a un colado, y yo vi detalles, pues, y yo, pues, obviamente, con intención, pregunté, ¿ya estamos listos? Sí. Ya dije, mañana a tales horas colamos. ¿Seguro? Sí. Ok. Ya regresé en la tarde y seguía todo igual, pues. Ya le dije, mira, bueno,
falta esto, no estamos listos. Entonces ya traje, y pues sí, se dio baja. O sea no podemos, o sea, y no fue la primera vez, ya le hice ver, mira, tal día vine, esto, y sí es... sí, digo, para algunos... es todo, sí, va palo, es un gran es lo que te voy a decir, para algunos es una herramienta de trabajo, porque realmente estás cotizando, estás contestando a clientes, estás contestando dudas de tus clientes, etcétera, pero para otros es un gran distractor, pues. Entonces, imagínate que estás frente, bueno, más bien a un lado donde están maquinaria trabajando esto, herramienta menor, o sea, puede haber un accidente, pues. Y te digo, pues era muy evidente, pues. No es lo mismo a la persona que está en un equipo topográfico, que está sacando datos, o que estás, por ejemplo, estás revisando un detalle de una obra, bueno, más bien de una ejecución, de un castillo o algo, pues ves si el castillo va a esa medida, pues tienes ahorita el AutoCAD, pues ya viene en el teléfono. O sea, es diferente, pues. Pero sí, además, que llegas a la obra y ni siquiera se dio cuenta que llegaste. Entonces le digo, pues, ya llegué. No lo dije. Imagínate. Ahorita hemos estado comentando mucho lo del celular y lo de la tecnología desde los alumnos, escuela, trabajos, que es un tema. Es un tema. Hay gente que se vuelve una adicción o se nos vuelve una adicción para un tema u otro. Estaba escuchando un capítulo de un podcast de una persona muy famosa, Rogelio Martínez, y él dice, yo creo que en un futuro muy cercano ya van a volver a salir los celulares tipo análogo, que nomás puedas hacer llamadas, porque va a ser tan extremo la distracción. Y dice, haz una prueba, tú agarras el celular para contestar un mensaje, un correo, y en automático el dedo se te va al Facebook, al Instagram, o sea, ya se te va como por inercia. Por inercia. O sea, vas a tener que regresar a un teléfono de ese tipo para tener que contenerte de que lo hagas de manera natural, porque ahorita tú dices, lo de menos fue que lo diste de baja, pero él pudo haber tenido un accidente. Sí, completamente, sí. O sea, estás en una obra, estás hablando donde hay torres grúas, hay malacates, hay de todo tipo, hay vacíos. Sí, pues me una retro, una excavadora. De hecho había retro, había excavadoras, motoconformadoras. O sea, sí, puede ser evitamos. Y te puedo poner muchos ejemplos en otras industrias, otros sectores donde el celular pues, es un distractor que te puede causar una mutilación, o sea, de una extremidad, o en otro caso la muerte, ¿no? Como tú lo mencionas ahorita, sí es algo que ha ido evolucionando bastante en ese tema. Y en general los errores más comunes que se cometen en obra, ya sea como RO o como tú que has estado en las dos partes, tanto RO como Project Manager o como constructor, que son los errores más comunes que cuando la gente va iniciando en esto se cometen. Digo, ahorita ya comenté algo el colado, pero en general, ¿qué es lo que cuando alguien inicia, sale y dice, voy a hacer mi primer casa? Que yo creo que inicia en la mayoría con el tema de casas. Los primeros trabajos son urbanización, meter agua, drenaje, la pavimentación de una calle, construir una casa. La normatividad básica, pues, desde una pendiente, desde una descarga sanitaria, de pluvial, ¿qué es lo más chusco que te ha tocado, por ejemplo? Que digas tú, no manches. No, mira, bueno, de que, vamos a decirle que esa es la entrada de donde estábamos acá a la puerta y empiezas un colado y empiezas de allá para acá y ya llegas como a la mitad. Oye, ¿cómo te vas a salir? Pues? sí pasa. No, sí pasa de, pues, oye, pues obviamente empiezas de acá hacia la salida, pues. O sea, así como ves un video, es real, pues, de que dices tú. A veces no tienes la personal capacitado y pues para eso también está el residente, pues, para llevar un control, pues. Eso y a veces que mezclas pues alguna instalación que no debes, pues, ¿me explico? Que por ejemplo que tengas gas, que tengas eléctrico, ya ves que algunas deben de tener cierta distancia, que no deben mezclar el agua con el eléctrico y cosas así. Entonces pues se les hace fácil, pues, pero que también puede haber un accidente. Y algo así como que muy chusco y elemental es que a veces hay cosas así como que pues, ilógicas que pues no las procesan. Tú sabes que para por un colado pues necesitas limpieza del acero. El acero se tiene que limpiar, normalmente puedes hacer presión con una Karcher o pues, le puedes pegar una cepillada, quitar el óxido pues, de la varilla y pues obviamente que no haya suciedad. El enemigo número uno del concreto y del acero es el agua de mar.
¿sí? Porque pues acelera la corrosión y lo que más genera daño es eso, pues. Entonces una vez en un colado no había agua, no había el agua, toma del agua domiciliaria normal, pero sí había una cisterna que se estaba bombeando porque era una cimentación profunda. Se bombeaba el agua que cuando se estaba perforando, pero era agua porque estábamos pegados a la playa, pues era agua salada, la vertían a una cisterna que ellos tenían. Nada más para que el agua poder trabajar, pues. Total que se le hizo fácil a este chavo, pues, no decir la profesión, pero creo que era arquitecto, no era ingeniero. Hablando de carrillas. Entonces resulta que pues había que colar, había que limpiar. Le dijo, pues acuérdate de limpiar el acero para poder programar el colado. Entonces me dijo, nada más que pide la pipa, no hay agua, y ya como resulta, ingeniero, ya está listo. ¿Y cómo limpiaste el acero si no teníamos agua? Pues no se acuerda que hay una cisterna y tenemos mucha agua. Amigo, pero pues agua salada. No, ya tiene 3 días, la sal ya se asentó. Que la sal ya se había bajado y que pues el agua ya se podía usar. No, o sea, y así fue. Y otro error más común es la cubicada, pues. O sea, hay personas que a la hora de cuantificar concreto, pues hay que considerar desperdicio, los elementos, por ejemplo, casetón, quitar áreas, pues. Me explico, les puede sobrar mucho o les puede faltar concreto. Y a mí me tocó ver un colado donde le sobró más de un camión. Normalmente el ajuste es un camión, pues, o sea, tú pides un excedente, bueno, pides un concreto y tienes digamos que el que con el que terminas es un volumen que tú consideras o calculas, pero no puede ser mayor de un trompo, pues son 7 metros cúbicos. Y a mí me tocó ver en un colado que había una fila de 3 camiones. O sea, el amigo se equivocó por 3 camiones nomás. Y a pagar. A pagar. Bueno, y me imagino que hay muchas experiencias como esas y ahí la gente nos irá a comentar otras más. Ya estamos llegando a la recta final de esta plática, pero me gustaría una reflexión de parte tuya para ti, después de tantos años dedicándote a esto. ¿Qué significa para ti ser ingeniero civil? Pues mira, significa algo muy, muy, muy especial, algo muy chingón para mí, pues sí, la palabra sería así, o sea, algo grande, porque me ha permitido hacer muchas cosas. Y te digo, lo que más me llevo es que tú en un plano, o sea, lo ves, lo proyectas y lo llegas a verlo realizado, pues. Es algo muy, muy chingón, y estar en grandes proyectos, o sea, pues obviamente no había tenido la oportunidad si no había sido ingeniero, pues. Entonces, la verdad, es algo que te da mucha satisfacción, que puedas tú construir la infraestructura o lo que se requiere para que la sociedad siga desarrollándose. O sea, tenemos la oportunidad nosotros de construir el mañana, en la ingeniería, pues, y es donde digo yo, oye, pues, es algo muy chingón. O sea, tenemos algo muy, muy, muy grande que podemos hacer nosotros, pues. Entonces, me gusta crear, me gusta construirlo. O sea, la verdad me siento contento y me llena, pues, hacer eso. Eso y la docencia. ¿Y qué le aconsejarías, recomendarías a toda la gente que nos está escuchando, que está interesado en entrar a este mundo de la ingeniería civil, ya sea que está cursando su primer año, segundo año, y que continúe, o también a la gente que está interesado en ingresar o entrar a este mundo de la ingeniería civil? Pues que se animen. A ver, hay personas que ya lo traen, o sea, que sí están bien decididas, bien claras en que quieren eso, y hay otras como que están dudando. Pues, o sea, puedes probarlo, verla, preguntar, y yo creo que de ahí nace ese interés, pues, o sea, vivirlo, pues, sentirlo, y que es una excelente carrera que tiene muchas fuentes de ingresos, bueno, muchas fuentes o áreas de trabajo, pues, no nomás es una sola área, pues. Por ejemplo, hablamos de topografía, hablamos de mecánica de suelos, hablamos de hidráulica, canales, presas, estructura, diseño, cálculo estructural, análisis. Luego tenemos también, pues, supervisión, evaluación inmobiliaria. La evaluación inmobiliaria, o sea, pues, ya si quieres ser pobresor, o sea, tienes pues, un abanico muy grande. O sea, en la ingeniería es eso, pues, que tiene
no nomás es enfocarte en un área, pues está vías terrestres, o sea, es muy, muy, muy amplio, pues si te fijas, pues hay personas que están en CFE, que están en Jumapán, que están en SCT, o sea, la lista es larga, pues, entonces sí es una carrera que te abre muchas puertas, pues, y es una gran oportunidad para que seas un buen profesionista, pues, y que puedas construir grandes cosas, pues, y yo lo que más también trato mucho yo es enfocarse que ellos en un momento dado sean sus jefes, pues, o formen sus empresas, pues. O sea, normalmente el sistema educativo está para que seas empleado en la universidad, pues. Así está enfocado, no estoy diciendo, hay una materia de emprendedurismo, de decir, oye... Pues, y en general, no solamente el de la ingeniería civil, ¿no? Entonces, pero sí, obviamente tú puedes formar tu empresa, tú puedes empezar... Pero obviamente empiezas tú como empleado, pero que tengas esa hambre de búsqueda, de seguir avanzando, pues. Que sí se puede, pues. O sea, lo puedes hacer y que no es imposible, pues. Pero acércate. Yo siempre le pregunto a los jóvenes que por qué quieren estudiar ingeniería, y hay unos que pues, no saben que pues quería retos. Por mi papá, por mi tío. Sí, y no saben, pues, y algunos que sí están muy, muy enfocados. Entonces yo te invito a que es una excelente carrera, que puedes hacer muchas cosas como lo que te estoy diciendo ahorita, pero si tú realmente lo quieres vivir, pues lo puedes hacer, pues, o sea, afortunadamente ahorita ya hay muchos medios digitales donde tú puedes ver qué consisten las carreras, pero lo que yo te recomendaría es que lo veas en físico, pues, que realmente lo palpes y digas, sí me agrada, pues, porque normalmente pues eso no lo vas a vivir hasta que pues ya está. Muchas personas están en la carrera y dicen, no, pues esto no era lo mío, o sea, si no quieres perder el tiempo, mejor vívelo, pues. Y por último, como cierre, ¿cómo quieres que te recuerden a todos tus alumnos que les has dado clases y que ya son egresados? Que siempre hay una frase, o sea, que siempre estuve insistiendo, persistiendo, resistiendo, pero nunca desistí, pues. Siempre lo que yo me propuse, lo logré, pues. Que siempre estuve ahí, echándole ganas, pues. O sea, siempre buscando cómo mejorar, siempre un día más, pues. O sea, cómo ser mejor que ayer, pues. Siempre. O sea, yo lo veo así y yo siempre se lo transmito, pues. O sea, siempre es mi frase, insistir, persistir, resistir, pero nunca desistir. Y la verdad eso te llena bastante que los chavos te lo digan, pues. Que recuerden esa frase. Y eso es donde va la narrativa, cerramos, pues. O sea, quiere decir que sí funcionó, pues. Que lo que tú quisiste transmitir se quedaron con ellos. Y recientemente me llenó mucha satisfacción que estuve haciendo trámites de DRO y en algunas dependencias las personas responsables de revisar los proyectos, eso, fueron alumnos míos. Y lo más chingón es que te reciban con agrado y con satisfacción. Y, ay, qué bueno, dije. O sea, eso es lo más chingón, pues. O sea, ve cómo ya los chavos que tú un día le diste ya están en grandes puestos. Y eso, qué bueno. Entonces, y aparte que te den buenos comentarios, no directamente, sino que por lo mismo del gremio, como ya tienen contacto, y eso te da una gran satisfacción, es decir, estoy haciendo las cosas bien. O sea, lo que yo quiero transmitir, sí se está haciendo, pues. Y que te lo digan, pues obviamente te llena más de satisfacción, pues. Sí, creo que es lo que te queda y piensas seguir formando todavía más generaciones. Sí, porque dentro de la búsqueda que he estado haciendo yo o sea, tienes un propósito y en la escuela es motivar a las personas que sean su mejor versión para que juntos construyamos el mañana, pues. O sea, esa es una única manera, pues, de siendo una buena versión, tanto como profesionista, como padre de familia, como amigo, pues obviamente pues, lo transmites, pues. Y cuidándote. Y yo también les digo, o sea, no nomás todo de chamba, pues hay que hacer un equilibrio, pues también hay que cuidarte, tu salud y todo eso, pues, o sea, ya no nomás es la chamba, pues, yo le mezclo y un poquito de educación financiera, lo que no te daban, lo que no me dieron a mí, yo trato de darles a ellos, pues, porque hay cosas que, por ejemplo, en la escuela no te dicen, ¿qué haces con el dinero que ganas? ¿Para qué no? No. Entonces, pues eso es lo que trato yo de darles un poquito más, un abanico más amplio, no nomás en la carrera, lo que es mi materia, sino que sea un poquito más holístico, pues, mostrándoles lo que pueden llegar a hacer, pues.
¿Cuántas materias das actualmente? Yo doy ahorita en este semestre son 2 materias nada más, porque doy tecnología del concreto e instalaciones. Y hasta estos días, bueno, más bien 2 años para acá, doy las materias que siempre había querido dar. O sea, que sean las mías, pues. Las que a ti te gustan. Las que a mí me gustan, donde yo creo que aporto más, pues. Ok, entonces eres, ahora sí que te apasiona el dar clases. Sí, realmente te apasiona. Sí, me gusta, me llena, pues, o sea, digo, porque lo busqué, o sea, no nada más, y, pues, bueno, realmente hago las cosas bien, por lo que le pasó a mi mejor amigo que falleció en el 2022. Falleció mi hermano en 2011, después de 11 años, mi hermano, de donde uno se empieza a hacer muchas preguntas. Que si lo que estoy haciendo realmente vale la pena, algo que me gusta, y eso pues, me llena. Ajá, entonces pues una búsqueda, y es donde sí, o sea, la neta me gusta, pues, me gusta motivar y ver la manera de que el alumno pues se lleve un buen mensaje y decir que sí se puede, pues. Así es, y como tú comentas, digo, no se generaliza, al final hay alumnos, así como hay profesores o cursos o conferencistas, talleres que son buenos, excelentes. Yo nunca uso la palabra malo porque creo que de todas las personas se aprende algo. Sí. Así también de los alumnos también se aprende algo. De todos los alumnos se aprende algo también. O sea, no hay un alumno malo tampoco. Simplemente son alumnos distintos, diferentes, y al final te van a enseñar algo. Uno también es alumno, ¿estás de acuerdo? O sea, cuando tú estudiaste la maestría, el doctorado, igual yo la maestría y el doctorado, fuimos alumnos y también le aportábamos algo a nuestro profesor. Sí, totalmente de acuerdo, y esa es la gran ventaja de ser maestro, que estás al día a día y eso te lleva a que te actualices y decir, oye, sí, la verdad sí, aprendes, siempre hay algo que aprender y algo que he leído y que trato de implementar, abierto y receptivo. O sea, siempre estar abierto y receptivo a lo que estás oyendo, escuchando, viendo y ver qué te deja, pues. Estar siempre en modo aprendizaje, pues. En modo alerta. Así es. Javier, pues agradecerte profundamente el tiempo, la charla, la apertura. Gracias por compartir no solamente toda tu experiencia de estos 20 años y en el campo y como maestro, sino tu visión de la ingeniería como una profesión y como pues, un modo de vida, porque así es como lo presentas, que es algo que te apasiona y que construye mucho más que estructuras, sino también forma futuros de todos los jóvenes que seguramente nos van a escuchar y nos están escuchando. Muchas gracias. La verdad que se me hizo rápido el tiempo, ya casi una hora y media. Normalmente ¿En serio? Hacemos los episodios de 1 hora y la verdad que estuvo muy entretenida. Agradecerte bastante, muchísimas gracias. Javier, no sé si tengas un mensaje de despedida para todos tus alumnos que te van a escuchar. Este es el momento, con esto cerramos contigo. Ok. Quiero decir que cuando yo conocí a Alejandro, que fue en la otra oficina, que está allá por Jabalíes, sí, me llamó mucho la atención y lo primero que vi yo fue un cuadro. Aún no soy quien voy a llegar a ser, de Carlos Muñoz. Entonces de ahí hubo una empatía de decir, oye, pues trae la misma mentalidad que yo, pues. O sea, él leía en ese momento Carlos Muñoz y yo siempre he tratado de hacer eso, pues de ir avanzando, pero o sea, todavía no llego a quien quiero llegar a ser, pues. Entonces, y eso también te da en el podcast que está ahorita, es una adaptación constante. Y te felicito por eso, de que pues estás buscando el cómo ser mejor y pues que estamos en la misma sintonía, y te agradezco muchísimo la invitación y seguramente eso. Recuerden, sin sacrificio no hay victoria. Perfecto, pues nos despedimos. Javier, muchas gracias, amigo. No, nos vemos. Hasta luego.